Hola a todos, somos estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera Sullana. Con la asesoría del economista Carlos Max González, hemos realizado el siguiente video, en el que hablaremos sobre el mercado internacional de capitales. A continuación, les presentaremos el desarrollo del mismo, que será a cargo por los estudiantes Arias Pinta Yesenia Camila, Atoche Reto Edgar Armando, Tábara Lazo Jacqueline y Troncos Martínez Kenji Emilio. Mercado de capitales. Es el conjunto global de todos los mercados financieros en los que se negocian, compran y venden acciones, obligaciones, bonos y otros títulos de renta fija o variable. Estos mercados son enormes y realizan operaciones por valor de miles de millones de dólares al día. La gran mayoría de los países tiene un mercado de capitales, el cual es conocido como bolsa. En algunos de los países más importantes del mundo, como es en el caso de Estados Unidos, Inglaterra, China, Japón y Brasil, se lleva a cabo la negociación de las principales acciones y obligaciones del mundo. Sus principios. Dentro de los principales principios encontramos la indiferencia real, en el cual implica que los bienes intercambiados son homogéneos. Otro principio es la indiferencia personal. Todas las operaciones realizadas no suponen gastos adicionales de transportes. Indiferencia temporal como tercer principio. El bien ofrecido en el mercado puede alcanzar precios diferentes en atención al plazo de entrega. Sin embargo, a igualdad de los mismos, los precios han de ser idénticos. Entre sus funciones, el mercado de capitales fomenta el ahorro. Esto no siempre es asumido de forma voluntaria por los agentes económicos, por lo que en algunos casos este hecho está impuesto por la ley. Permite la distinción de unidades económicas con déficit y unidades económicas con superávit. El dinero y los instrumentos que lo representan va desde los agentes económicos que disponen de ellos hasta los que lo requieren. Tienden al surgimiento de intermediarios que asumen cada vez una función más especializada en la materia. Es decir, en un mercado de capitales, como en cualquier otro mercado, hay una gran competitividad. Por ello, los distintos agentes necesitan alcanzar una mayor eficiencia para obtener una mayor participación en dicho mercado. Y por último, permite una asignación eficiente de los recursos. El capital financiero se coloca en las actividades económicas más rentables. De esta forma, se evita que dichos recursos puedan ser asignados a aquellas operaciones con mayor riesgo de incumplimiento. Objetivos. Asigna de forma eficiente recursos a la financiación de empresas del sector productivo. Facilita la transferencia de recursos de los ahorradores o agentes con exceso de liquidez a inversiones en el sector productivo de la economía. Ofrece una amplia variedad de productos con diferentes características de acuerdo con las necesidades de inversión o financiación de los agentes participantes del mercado. Reduce costos de selección y asignación de recursos a actividades productivas. Y por último, posibilita la diversificación del riesgo para los agentes participantes. En un mercado de capitales se negocian tipos de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son las diversas alternativas de crédito que están disponibles en la economía en un determinado momento. Tenemos créditos, obligaciones o bonos, acciones, opciones y futuros. En el caso de créditos, se trata de una cesión de recursos financieros a cambio de su devolución en un plazo determinado, aportando adicionalmente un interés acordado entre ambas partes. El proceso más habitual por el cual se lleva a cabo esta cesión de recursos financieros es el siguiente.
La entidad financiera hace disponer al cliente de una serie de fondos hasta un determinado límite, tanto cuantitativo como temporal. Cuando se trata de créditos internacionales, estos serán aquellos que son concedidos en otra moneda distinta a la del país del prestatario o cuando el prestamista está situado en el extranjero. Obligaciones o bonos. Las obligaciones o bonos se encuentran englobadas dentro del mercado internacional de capitales de renta fija. Al ser de renta fija, dichos instrumentos no van a verse influenciados por los movimientos en el mercado, ofreciendo a los inversionistas una rentabilidad constante. Ventajas. Por parte del emisor, tenemos las emisiones van dirigidas a un mercado más amplio con mayor capacidad de absorción. Abaratamiento de costes de emisión al repartirse los costos fijos entre un mayor volumen. Son emisiones más flexibles al existir mayor libertad legal. Los intereses son menores que los de las emisiones nacionales. Desde el punto de vista del tenedor, las emisiones ofrecen gran seguridad por la garantía de los emisores. Desde el punto de vista del tenedor, la emisión ofrece gran seguridad por la garantía de los emisores. Favorable fiscalidad, títulos de gran liquidez. Características. El propietario de una obligación es un acreedor de la empresa. Las obligaciones nacen para ser amortizadas. El rendimiento de las obligaciones no depende de los resultados de las empresas y están estipulados contractualmente. El obligacionista tiene derecho a que se le devuelva íntegramente el capital prestado. El obligacionista solo tiene derecho de carácter económico. El riesgo de las obligaciones es inferior al de los activos de renta variable. Clasificación de los bonos. Tenemos bonos públicos. Son títulos emitidos por el Estado o por personas jurídicas de derecho público con la finalidad de financiar inversiones y obtener fondos para cancelar obligaciones contraídas. Se derivan los bonos simples, que son títulos que representan una obligación contraída por parte del emisor, el cual debe pagar intereses periódicos y la amortización del principal al vencimiento. No remunerados, son obligaciones contraídas por empresas privadas con la finalidad de destinar los recursos captados por la emisión al capital de trabajo de la empresa u operaciones de arrendamiento financiero de la misma, según sea el caso. Bonos privados. Son obligaciones contraídas por empresas privadas con la finalidad de destinar los recursos captados por la emisión al capital de trabajo de la empresa u operaciones de arrendamiento financiero de la misma. Se derivan bonos simples, que son títulos que representan una obligación contraída por parte del emisor, el cual debe pagar intereses periódicamente y la amortización del principal al vencimiento. Convertibles. Son títulos que representan una obligación contraída por parte del emisor, el cual le da al tenedor el derecho de optar por recuperar el importe del bono o adquirir acciones de la empresa emisora. Eurobonos. Son títulos que se caracterizan por ser colocados simultáneamente en al menos 2 países. Principales indicadores en los análisis de mercados internacionales. Bono de Tesoro norteamericano. El comportamiento de estos títulos es un parámetro esencial para determinar el comportamiento de los mercados financieros mundiales. Euro. Nació para convertirse en la segunda moneda de referencia en los mercados internacionales de capitales. El petróleo, acciones norteamericanas, es el mercado más profundo y líquido del mundo. Acciones o bolsas. Es un mercado de valores de renta variable que permite la negociación de productos poniendo en contacto a compradores y vendedores. En este caso serán los ahorradores o inversores y las empresas. Ahora veremos cómo funciona la bolsa. El análisis del funcionamiento de la bolsa será tomando varios puntos de vista, como es el punto de vista
del inversor. La canalización del ahorro se ve facilitada por la concentración en la bolsa de la empresa de todos los tamaños. El ahorrador puede canalizar sus ahorros hacia las actividades más productivas en cada caso. El segundo punto de vista que veremos es la de los demandantes de fondos. La bolsa facilita la obtención de fondos a largo plazo. Como tercer punto de vista, tenemos la de la economía en general. Al favorecer la financiación empresarial, constituye un importante elemento en la expansión y en el crecimiento económico. La economía es uno de los factores determinantes en la formación de los precios bursátiles. A su vez, los índices bursátiles constituyen importantes indicadores coyunturales. Y como último punto de vista tenemos el punto de vista social. La bolsa facilita el conocimiento del precio del mercado, lo que sirve de protección al ahorro. También favorece la estabilidad social al hacer posible el incremento del número de ahorradores e inversores. Ahora veremos las principales bolsas internacionales y sus índices bursátiles. Las principales bolsas internacionales mundiales son las siguientes. Tenemos la de New York Stock Exchange, que es la bolsa más grande y antigua de Estados Unidos. Fue creada en el año 1817. Es considerada como el mayor mercado de valores del mundo, con un volumen de cerca de los 25 billones de dólares. Después tenemos la bolsa de Nasdaq. Se trata de un mercado bursátil electrónico y automatizado más grande de los Estados Unidos. Negocia alrededor de 6 billones de acciones en un día. La bolsa de Frankfurt es la bolsa más importante de toda Europa. Se dedica exclusivamente a los valores convertibles y a aquellos que puedan ser adquiridos o permitir la suscripción. La bolsa de London Stock Exchange es la bolsa de valores de Londres, fundada en el año 1570. A principios del siglo XVII era considerada como la principal bolsa del mundo. Hoy en día se considera una de las bolsas más grandes de todas. La bolsa de Tokio se trata de la segunda bolsa más grande del mundo. En este mercado la negociación se realiza sobre las acciones que otorgan posteriormente un derecho de adquisición. Después tenemos la bolsa de Madrid, que fue la primera bolsa conocida oficialmente en el año 1832. José Bonaparte fue el artífice de la idea de la creación de una bolsa en España en el año 1809. Se encuentra ubicada en el Palacio de la Bolsa de la capital de España. Y por último, y no menos importante, tenemos la bolsa de Euronext París, que fue creada en 1826 y es considerada como el principal mercado de valores de Francia. Está encargada de dirigirla desde el siglo XIX la Compañía de los Agentes de Cambio y Bolsa. Después tenemos influencias en la bolsa. Como clima bursátil vamos a definir aquellas características racionales o no que conllevan un alza o una baja de las cotizaciones de los diversos títulos o valores. Un clima bursátil favorable se puede detectar a través de comentarios positivos por parte de los medios de comunicación, las alzas de los índices bursátiles, la existencia de más títulos que sirven la cotización que los que lo bajan, la aparición de noticias financieras y empresariales
que sean de carácter positivo. Lo contrario a lo anterior nos dará un mercado bajista. Algunas de las causas que siempre se debe tener en cuenta en la bolsa son el tipo de interés. Los tipos de interés suben cuando se producen bajadas en las cotizaciones de las acciones de la bolsa. Estas bajadas pueden ser explicadas por los siguientes puntos: los altos tipos de interés que elevan las cargas financieras de las empresas y empeoran sus resultados económicos. Esto provoca un descenso de los dividendos repartidos y de las cotizaciones. Cuando suben los tipos de interés, aumenta la rentabilidad de las inversiones en renta fija. Como segundo punto tenemos la inflación, que consiste en una pérdida del valor adquisitivo de dinero como consecuencia de la subida de los precios. También influye en las cotizaciones bursátiles. Así, cuando la inflación es alta, los inversores han de obtener una rentabilidad superior a ella, si no perderán poder adquisitivo. Después tenemos la política económica. La política económica gubernamental afecta a las cotizaciones bursátiles. Aquellas medidas que favorezcan a los inversores o a la economía en general harán que la bolsa tienda a subir inmediatamente. También influirá negativamente la inestabilidad política, motivada por un gobierno en minoría, pérdidas de apoyos parlamentarios, casos de corrupción que afecten a miembros y o instituciones gubernamentales, entre otras. Siguiendo con los instrumentos financieros, ahora hablaremos de futuros. Instrumentos futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo para realizar un intercambio determinado en algún momento del tiempo. La fecha acordada de realización del intercambio difiere de la fecha del acuerdo. Todos cuentan con una cámara de compensación independiente del propio mercado y de sus miembros, que garantiza el cumplimiento de los contratos negociados en el mercado, actuando como una contrapartida de todas las operaciones. Para ofrecer esta garantía, la Cámara gestiona un sistema de márgenes o depósitos en garantía que puede ser de dos tipos. Al efectuar una operación, abrir una posición, se deposita en la cámara de compensación un margen de apertura. Todos los días se determina el precio a partir del cual es necesario reponer garantía adicional. El sistema llamado de márgenes permite a la cámara garantizar el cumplimiento de todos los contratos. El resultado es un nivel de apalancamiento, ganancias o pérdidas muy elevado con un nivel de riesgo muy pequeño. Solamente una parte muy pequeña de los contratos de futuros que se celebran concluyen con la entrega de activos o mercancías negociados. La mayoría de los contratos se liquidan ante la cámara de compensación, tomándolo como una posición que los contrarreste antes de que lleguen a la fecha de entrega. Por ejemplo, el comprador de un contrato de futuros que puede venderlo en cualquier momento antes de la fecha de entrega. De este modo, compensaría su posición del activo subyacente al disponer de contratos de compra y de venta. Ahora hablaremos del instrumento opciones. Un instrumento opciones se define como un contrato que conlleva un derecho a comprar o vender ciertos bienes o títulos a un precio especificado y durante un periodo estipulado. Ahora vamos a hablar en opciones, tiene elementos tanto de comprador, que tiene el derecho que va a ejercer si las condiciones del mercado lo aconsejan, es decir, lo va a ejercer en función de las circunstancias, y el otro elemento es el emisor o vendedor, para la cual es una obligación y no un derecho. Si el comprador desea ejercer ese derecho, el emisor o vendedor va a estar obligado a realizar la transacción aunque incurra en pérdidas. Existen dos tipos básicos de opciones. Tenemos opción de compra o llamado call,
que da a su poseedor el derecho, no la obligación, de adquirir un número especificado de acciones de una determinada empresa, al vendedor de la acción a un precio establecido y en o una fecha estipulada. Opción de venta o put. Proporciona a su poseedor el derecho, no la obligación, de vender un número especificado de acciones de una determinada empresa al vendedor de la acción a un precio establecido y en hasta una fecha estipulada. Otra distinción son las opciones. Es atendido a los activos adyacentes, que se puede comprar o vender según cada caso. Tenemos opciones sobre acciones, en este caso se tiene derecho a comprar acciones. Opciones sobre índices, que son índices bursátiles o índices monetarios. Opciones sobre títulos de deuda, serían opciones sobre deuda pública. Opciones sobre divisas y el último, opciones sobre materias primas. Bolsa de Valores de Lima versus las plazas bursátiles de Latinoamérica. La bolsa de valores más grande es la de Brasil, que presenta cerca del 75% de total negociado en la región en el 2015. Si consideramos el total negociado en las bolsas de Brasil y México, esto presenta el 93,5% de total de la región. La Bolsa de Valores de Lima es la que tiene el menor importe negociado en el año, en 1.887 millones de dólares. Similarmente, el importe promedio diario negociado de la Bolsa de Valores de Lima es de 7,6 millones de dólares, mientras que el importe negociado en las bolsas de Colombia y Santiago es 8.1 y 11,2 veces mayor que la de Lima, respectivamente. La Bolsa de Valores de Lima es la que tiene los menores volúmenes de acciones negociados y la menor velocidad de rotación. Un dato que puede contribuir a dar una respuesta a estos bajos niveles de negociación en la Bolsa de Valores es lo que se conoce como capital flotante, free float capital. Este capital corresponde al total de acciones menos las acciones bajo control de accionistas mayoritarios y o inversionistas estratégicos. En la Bolsa de Valores de Lima, este bajo nivel de negociación se relaciona con la baja oferta de instrumentos financieros y la alta demanda de instrumentos por los inversionistas institucionales. La Bolsa de Valores de Lima es la espina dorsal de nuestro mercado de capitales.